Hola, buenos días. Mi nombre es Sara Corredor y hoy vamos a hablar un poquito de esquizofrenia. Este es nuestro índice de trabajo. Vamos a empezar entonces con la historia y resulta que en el siglo XIX, John Haslam y Philip Pinel fueron unas de las primeras personas que publicaron relatos de casos con síntomas que ahora pues son muy parecidos a los actuales criterios de esquizofrenia. Resulta que en este siglo las diferentes variaciones de la psicosis y de las enfermedades mentales en general no se eh, constituían como enfermedades aparte, sino que eran consideradas diferentes etapas de un mismo proceso de enfermedad. Y las etapas eran melancolía, manía, alienación y demencia. Y resulta que solo las dos primeras, es decir, la melancolía y la manía, eran consideradas curables, mientras que la alienación y la demencia, pues no. Luego apareció Benedict Morel, que en el año 1853 presentó casos de jóvenes alienados a quienes diagnosticó con demencia estúpida. Una demencia que se caracterizaba porque los pacientes presentaban una estereotipia en actitudes, gestos y lenguaje y además eran negativistas. Y pues este tipo de demencia como que progresaba o evolucionaba rápidamente. Y en el año 1870, este mismo personaje usa por primera vez el término de demencia precoz, haciendo referencia a un degeneracionismo o un declive hereditario, más no a una enfermedad como tal, o no a una enfermedad definida. Luego, Karl Baum, en el año 1868, describió la catatonía o la locura tónica como un cuadro con una evolución cíclica que se caracterizaba por una constelación peculiar de síntomas motores, afectivos y comportamentales, así como manía, estupor y confusión. Luego, en el año 1871, Hecker constituyó el término de herpefrenia, que se conoce también como una esquizofrenia desorganizada que no suele presentar delirios o alucinaciones, pero sí un pensamiento que es incoherente y un discurso desorganizado. Este tipo de trastorno psicótico mm, inicia en la pubertad con melancolía y luego evoluciona hacia conductas erráticas o absurdas. Luego apareció Emil Kraepelin, quien propuso una nueva clasificación para los trastornos psicóticos, haciendo énfasis en el curso y en el resultado para poder definir los diferentes tipos de trastornos. Y además, él propuso la demencia precoz como una entidad nosológica y dividió en síntomas nucleares y en síntomas accesorios. Los nucleares son deterioro afectivo, apatía, indiferencia y desorganización del pensamiento, mientras que los síntomas accesorios son las ideas delirantes, alucinaciones y trastornos psicomotores. Luego apareció en el año 1911 Bleuler, que caracterizó el cuadro a partir de un concepto que era la decisión del yo. Él creó el concepto como tal de esquizofrenia de tener una mente escindida. Esto hace referencia a que se fragmentan los procesos mentales básicos, principalmente el pensamiento, pero también la emoción, la percepción y la conducta. Y además dijo que los síntomas fundamentales no constituían una sintomatología que se pudiera describir u observar, sino más bien hacia una interpretación psicopatológica. Y por último tenemos a Kurt Snyder, que él dijo básicamente que los síntomas accesorios eran más importantes que los fundamentales. Y además aisló diferentes experiencias psicóticas que él denominó como síntomas de primer orden, los cuales pues son sonorización del pensamiento, oír voces que hablan entre sí o que comentan sus acciones, también que tenga experiencias corporales de influencia y difusión del pensamiento, entre pues otros. Ahora, hablando de la epidemiología, sabemos que la prevalencia de esquizofrenia en hombres y mujeres es la misma, pero en hombres esta patología presenta un inicio más temprano a comparación de las mujeres. En los hombres inicia de los 10 a los 25 años más o menos y en mujeres desde los 25 a los 35 años. Lo que sí marca acá una gran diferencia es que las mujeres suelen tener una mejor respuesta clínica al tratamiento a comparación de los hombres. Y si la enfermedad aparece luego de los 45 años, se considera eh, pues una esquizofrenia de aparición tardía. También es importante saber que hay un componente genético, ya que el riesgo
de enfermedad es 10 veces mayor si se tienen parientes en primer grado con con esta enfermedad. También hay que saber que estas personas diagnosticadas pues, con esquizofrenia tienen una mayor tasa de mortalidad por accidentes y por otras causas que el resto de la población. Y además, el 80% de ellos han demostrado o se les han diagnosticado otras enfermedades médicas. Respecto al consumo de sustancias, son pacientes que tienen una prevalencia muy elevada de casi todos las sustancias que se conocen, excepto del tabaco. Respecto al alcohol, tiene una prevalencia de 40% y pues esto obviamente aumenta el riesgo de hospitalización y aumenta los síntomas psicóticos. Y pues obviamente, como ya se sabe, esto no solo aplica para la esquizofrenia, sino para en general todos, es que el abuso de sustancias aumenta el déficit de funcionalidad. Que estos pacientes, pues es digamos que un síntoma bastante conocido. Esquizofrenia pues es un trastorno multifactorial en donde se engloban factores tanto biológicos, genéticos como psicosociales. Algo importante a tener en cuenta es que no siempre que se tengan estos factores pues se va a garantizar el desarrollo del trastorno, pero sí son factores que aumentan significativamente el riesgo cuando la persona tiene cierta predisposición o vulnerabilidad de presentar este tipo de trastorno. Entonces, dentro de las causas biológicas está la genética. Aquí pues puede haber una fuerte predisposición hereditaria. En gemelos monocigotos es más o menos del 50% esta predisposición. Y cuando se tiene un familiar de primer grado con este tipo de trastorno diagnosticado, la predisposición es más o menos del 10%. También se pueden evidenciar alteraciones a nivel de los neurotransmisores como la dopamina. Esto acá se observa una hiperactividad de la vía mesolímbica. Esto se relaciona más que todo con los síntomas positivos y también puede haber una hipoactividad mesocortical, que es la que explica los síntomas negativos. También pueden haber cambios a nivel de estructuras cerebrales como el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal. Pueden haber disconexiones funcionales y pues también pueden haber cambios a nivel de los impulsos eléctricos a nivel cerebral. Ya en cuanto a los factores psicosociales, se han identificado que hay unos que tienen, digamos, como mayor riesgo, como los traumas infantiles, los ambientes familiares disfuncionales y también el estrés perinatal. Entonces, estos pues van a actuar esto es como desencadenantes en individuos vulnerables, como ya había mencionado anteriormente. Para el diagnóstico, entonces vamos a tener en cuenta el DCM-5, son 6 criterios a grandes rasgos y en resumen, pues habla como tal de que la persona pues para el diagnóstico va a requerir al menos dos de los siguientes síntomas durante un mes y uno de esos debe ser obligatoriamente alguno de los tres primeros que son delirios, alucinaciones o lenguaje desorganizado. Los otros síntomas que se incluyen son el comportamiento catatónico o desorganizado y los síntomas negativos como alogia o el aplanamiento afectivo. También pues este trastorno pues ya debe estar causando deterioro claro en el funcionamiento a nivel social, laboral o personal y también debe haber una duración total de al menos 6 meses en donde se incluyan síntomas prodrómicos o residuales. También importante descartar que esto se deba a otras causas, a que se deba a algún trastorno del ánimo con episodio actual que tenga alguna característica psicótica o que tenga también efecto debido pues al consumo de sustancias o algún medicamento o que se explique mejor por otra condición médica. Y ya pues si hay diagnóstico previo de autismo, a este solo se le puede añadir esquizofrenia cuando los síntomas psicóticos son muy marcados y esto persiste por al menos un mes. Ya hablando de los subtipos clínicos, está el paranoide, en donde la persona tiene delirios de persecución, de grandeza, puede tener alucinaciones auditivas, pero no tiene tanta desorganización conductual. El desorganizado va a ser un pensamiento caótico, la conducta es caótica, el lenguaje es incoherente, también puede tener afecto inapropiado, suele iniciar en edades tempranas. Además de esto, pues tiene un peor pronóstico a nivel funcional. En cuanto al tipo catatónico, acá lo que, digamos, la parte de digamos, como lo que lo diferencia es que la persona está estuporosa, puede tener posturas extrañas, puede tener agitación psicomotora intensa,
puede tener mutismo, es clínicamente severa y requiere un monitoreo constante porque la persona se puede hacer daño en cualquier momento. El indiferenciado y el residual, el indiferenciado es el que pues no encaja en ningún tipo de esquizofrenia, ya que pues tiene síntomas variados, y el residual es el que habla ya pues como tal de que no hay síntomas activos del episodio agudo, pero sí como tal hay síntomas, pero están en forma leve. La clínica de la esquizofrenia. Pues como manera introductoria, la esquizofrenia es un trastorno psicótico crónico caracterizado por alteración profunda tanto del pensamiento, la percepción y el afecto y la conducta. Entonces, su abordaje clínico que le vamos a dar nosotros como futuros médicos requiere tanto identificar los distintos grupos de síntomas y cuantificarlos con herramientas estandarizadas como lo es la escala de Banks. Entonces, en la clínica de la esquizofrenia tenemos síntomas positivos, haciendo referencia a delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado o la misma conducta desorganizada o catatonía. Síntomas negativos incluyen algunos como efecto plano, alogia, abulia, anedonia e incluso aislamiento social. Y los síntomas cognitivos, haciendo más referencia a los generales como el déficit de la memoria de trabajo, dificultad en la atención, infusiones ejecutivas e incluso la alteración del juicio. Entonces la escala Compans tiene como objetivo eh, evaluar la severidad de síntomas positivos y negativos y además los generales de la esquizofrenia. Entonces tenemos un componente de 30 ítems, 7 índices positivos, 7 índices negativos y 16 ítems de manera general. El puntaje de este es que cada ítem, para cada uno de los síntomas, tanto positivos, negativos como generales, hay una clasificación hay un puntaje del 1 al 7, 1 haciendo referencia a que sea la ausencia del síntoma y 7 que está en su estado grave, o sea, en aumentado. El total de estos son de entre 30 y 210 puntos para cada de los síntomas. Esta escala además nos sirve o es útil tanto para el seguimiento como para la respuesta del tratamiento. Entonces tenemos que la PANS nos permite un enfoque claro pero con una precisión más técnica. Entonces lo podemos confirmar como un trastorno psicótico mayor crónico cursando con tantos distintos síntomas. Entonces esto es muy aplicable a la práctica médica y nos sirve demasiado tanto para evaluar el tratamiento y el seguimiento clínico. En cuanto a la evolución y pronóstico de la esquizofrenia, podemos ver que está desarrollada en distintas fases. Estas podríamos entenderlas mucho más fácil gracias al gráfico de Haber, que dividió el nivel de los síntomas en tres y cada uno en su respectiva fase evolutiva, cada una de sus episodios, digamos así. Entonces, el primero corresponde a una fase AUPOS o síndrome AUPOS, que correspondería a lo que nosotros en la Kaplan conocemos como los factores de riesgo en una persona que no tiene la patología y que no ha presentado ninguno de los síntomas respectivos a esquizofrenia. Y estos son que la persona haya de pronto consumido algún tipo de sustancias, que los familiares tengan antecedentes genéticos o algunas cosas que también pueden verse parte y parte de los factores de mal pronóstico, pero sin embargo, tengámoslos en cuenta, la persona no tiene ningún síntoma hasta ahora y no tiene ninguna patología así diagnosticada, entonces no los podemos comprender como si fueran parte de la patología. Posteriormente pasamos a la fase prodrómica. En esa fase de AUPOS podemos tener síntomas nivel 1 que son inespecíficos o que literalmente hay ausencia de cualquier síntoma. En la fase prodrómica vemos las dos cosas, tenemos nivel 1 y 2, síntomas inespecíficos o específicos como los síntomas negativos, que son los que reconocemos como abulia, alogia, apatía, anedonia, etcétera. Además de eso, tenemos que una vez el paciente evoluciona esta fase y presente su primera psicosis, esta fase va a conocerse como psicosis temprana. Y es la primera vez que el paciente va a tener un episodio como este. Es importante hacer énfasis a esto, ya que de aquí en adelante tenemos tres posibles caminos. El primer camino es que esta fase haya sido solamente un chasco y que vuelva a la normalidad completamente sin tener ninguna recidiva o nada de síntomas negativos ni positivos. La segunda es que la persona
pueda entrar en un periodo prodrómico de recaída, que quiere decir que si se encuentran las variables necesarias para evitar que la persona vuelva a presentar un episodio psicótico, nunca más se presentará, o por el contrario, si tenemos algún factor de mal pronóstico, volverá a hacerlo en algún momento. Y el tercero es las personas que ya definitivamente tienen un trastorno psicótico y efectivamente van a volver a tener un episodio. Y estos son los que necesitamos encargarnos específicamente de la parte de juicio de realidad. Por eso las personas tenemos que concientizarlas sobre su enfermedad, de hacer el uso adecuado de los medicamentos, de estar pendientes de las citas médicas, ya que de esta manera podemos evitar un episodio, una recurrencia o que por lo menos estas no sean tan graves como los episodios psicóticos anteriores. Y al lado derecho pueden ver en la gráfica los factores de buen pronóstico y mal pronóstico que nos brinda la Kaplan para tener una mejor idea de cómo debemos organizarnos. Posteriormente tenemos los diagnósticos diferenciales. Al ser un episodio psicótico tenemos muchísimas probabilidades de encontrar síntomas similares en otras patologías. Por eso recordamos que los trastornos psicóticos pueden ser secundarios. Entonces, vemos un paciente que tiene una depresión o que tiene alguna enfermedad, puede ser incluso ansiedad, y la persona normal, tiene la patología, pero en algún momento puede presentar un episodio psicótico. Es importante referenciar si el episodio psicótico corresponde a la enfermedad de acuerdo a esta o si lo hace en un tiempo, digamos, intercrítico, ya que esto no se haría reflejar si la persona tiene un trastorno psicótico y un trastorno secundario o hace parte de este trastorno secundario, de este trastorno inicial, como un hallazgo específico de la patología. Eso es muy común verlo en los pacientes que tienen episodios de manía, ya que al aumentar el pensamiento pueden desarrollar algún tipo de psicosis. Otras características es alguna sustancia, algún componente externo que termina influyendo directamente en esto. Entonces, abuso de sustancias más un episodio psicótico. Los trastornos del estado del ánimo, como ya había mencionado, la manía es el más común de ellos y por eso lo habíamos mencionado anteriormente. Trastornos de la personalidad como el paranoide, como el límite, tienen la característica de poder llegar a presentar en algún momento de su vida un trastorno psicótico. No quiere decir que efectivamente lo van a presentar, pero sí tienen un mayor riesgo. Y por último tenemos los trastornos facticios. Este corresponde al caso en el que la persona eh, tiende a decir, o sea, a emular la enfermedad, aunque en realidad no posee ninguna patología de trastorno psíquico. Bueno, ahora en cuanto al tratamiento, pues como la esquizofrenia es una patología que tiene una etiología que es multifactorial, pues entonces su abordaje debe ser de manera integral y personalizada con el paciente. Entonces, eso significa que no solo basta con fármacos antipsicóticos para el manejo, sino que se debe combinar con psicoterapia, con el apoyo familiar, con rehabilitación funcional y otros cuidados médicos. Entonces, en cuanto a los objetivos del tratamiento, en primer lugar, se debe buscar minimizar los síntomas psicóticos y minimizar el déficit funcional que haya tenido el paciente. Consecuentemente a eso, también se debe buscar restaurar el funcionamiento normal previo que tenía el paciente. También implementar una terapia de mantenimiento que busque prevenir futuras recaídas y futuras hospitalizaciones. Y pues también promover que la recuperación del paciente sea en busca de reintegrarse socialmente. En cuanto al tratamiento, podemos ordenarlo en ciertas fases. En primer lugar, el paciente con un episodio psicótico agudo. Esos pacientes claramente requieren una intervención inmediata, la cual suele hacerse con antipsicóticos. El objetivo es aliviarle los síntomas como los delirios, las alucinaciones y controlarle la conducta disruptiva que estén teniendo. Ese tratamiento generalmente dura de 4 a 8 semanas. Posterior a esto viene la fase de estabilización y mantenimiento, que es una etapa en la que el paciente tiene como una remisión relativa de los síntomas. El objetivo aquí es evitarle recaídas futuras, mejorarle gradualmente el funcionamiento y pues según las recomendaciones de las guías, después de un primer episodio en un paciente, se recomienda tratamiento por lo menos durante 2 años. Y en pacientes que han tenido episodios múltiples, se recomienda un tratamiento por lo mínimo de 5 años o incluso se recomienda el tratamiento indefinido. En cuanto a las recaídas, la adherencia al tratamiento cobra una gran importancia debido a que hasta el 72% de los pacientes sin tratamiento pueden recaer y el hecho de suspender la medicación aumenta 5 veces el riesgo de recaídas.
En cuanto al tratamiento farmacológico, por un lado tenemos a los antipsicóticos típicos, que ejercen su acción a través de antagonismo sobre receptores dopaminérgicos, tienen buena eficacia para controlar los síntomas positivos, pero tienen una gran incidencia de efectos adversos, principalmente síntomas extrapiramidales como el parkinsonismo, la distonía, la acaticia, también generan hiperprolactinemia y sedación. Hoy en día se ha reducido su uso bastante, pero se siguen usando en contextos en los que se tienen pocos recursos. Por otro lado, tenemos a los antipsicóticos atípicos que se usan más hoy en día. Ejercen su acción a través de no solo el antagonismo de receptores dopaminérgicos, sino también sobre el antagonismo de receptores serotoninérgicos. Estos, su gran ventaja es que tienen menor riesgo de generar síntomas extrapiramidales, entonces son más tolerables para los pacientes y pues tienen buena eficacia para no solo los síntomas positivos, sino también para los síntomas negativos y cognitivos. Entonces, se usan más debido a esto y pues no se puede descartar que necesitan un monitoreo estricto de los efectos adversos metabólicos. Y por último, pues el otro pilar del tratamiento son las intervenciones psicosociales, las cuales son, según la guía APA, son clave para el tratamiento y deben integrarse en todas las fases del tratamiento. Sin embargo, en una fase aguda, eh, estas no se implementan de una manera estructurada y tan formal, sino que se basan simplemente en el apoyo emocional al paciente, en contener la crisis, en educarlo en lo básico y en segundo lugar, en la fase de mantenimiento, estas intervenciones psicosociales sí se implementan de una manera más formal, más estructurada. Y las intervenciones consisten en psicoeducación, en la terapia cognitivo-conductual, en el entrenamiento de habilidades sociales, la intervención familiar y la rehabilitación psicosocial, entre otros.